Buenas tardes, les saludamos de la empresa Max Farmer. Sí, vamos a hacer un video tutorial de las incubadoras de tipo industriales, la cual servirá para la instalación de las incubadoras desde 264 huevos hasta la capacidad para 5000 huevos, que tiene el mismo sistema de funcionamiento. En la incubadora, como vamos a ver, esta es una incubadora de 264 huevos, la cual está diseñada para una albergación de 3 gavetas de 88 huevos. ¿Sí? Tenemos las cubetas en las cuales colocaremos los huevos inicialmente para la etapa de incubación, y las bandejas de nacimiento, como vemos, viene de esta manera. Una vez que se arme la gaveta de nacimiento, quedará de esta manera. ¿Sí? Y la cubeta de la colocación de huevos, como vemos en este caso tenemos 3, ¿sí? 264. También nos va a venir un kit que es para la instalación del sistema de agua, el sistema para poder tener automáticamente el agua en la incubadora, ¿sí? La cual podemos realizarlo con comprar los aditamentos que son adicionales para la instalación. ¿Sí? En este caso vamos a hacer una parte demostrativa de la conexión que se hará de la manguera. Va a ser introducida por un costado de la máquina, donde tenemos unos tapones. Podemos retirar un tapón para introducir por aquí un extremo de la manguera, el cual se va a colocar en el ingreso del sistema de agua. Y de esta manera, con un recipiente que se puede adquirir, igual un recipiente del uso que puede ser de pintura o cualquier otro uso que haya tenido inicialmente, que podemos utilizarlo para hacer una conexión aquí con un acople y bajarlo con un metro de manguera o 1,5 metros de manguera de jardín, para que el agua ingrese automáticamente y no haya la necesidad de estar abriendo la puerta a cada momento para colocar agua, ¿sí? En el sistema para el sistema de humedad. Ya que tenemos que tomar en cuenta también que al momento que se enciendan las niquelinas de calentamiento y no exista agua, o sea, pueden dañarse las niquelinas, o a su vez dañarse el panel de control, el termostato, o quemar la máquina. De igual manera, la boya que tenemos acá en el interior tiene aquí una pieza que es regulable, la cual la podemos regular, ya que el agua no es aconsejable que usted se llena la bandeja al 100%, sino simplemente están cubiertas las niquelinas, para que al momento que genere humedad pueda hacerlo rápidamente la generación de humedad, ya que va a ser un poco más difícil con el recipiente lleno de agua generar humedad. Lo recomendable es tapadas las niquelinas, no al exceso. Una vez que ya se ha armado las canastas de nacimiento, como les indiqué inicialmente, sí, estas de aquí serán utilizadas prácticamente para el nacimiento a partir del día 19. Una vez que ya sacamos las cubetas para la colocación de huevos, vamos a colocarlas. Para la colocación de huevos podemos hacerlo en la parte externa sin problema. Sí, entonces vamos a hacer una pequeña demostración, sí, de la colocación de los huevos, que por lo general la parte más puntiaguda en esta incubadora se coloca para la parte inferior. Sí, entonces podemos hacer la colocación de huevos en la parte externa de la incubadora sin ningún inconveniente, solamente tener cuidado para no romper los huevos. Sí, una vez que se haga la colocación de los huevos en las 3 bandejas, en el caso de esta incubadora de 264 huevos, procedemos a prender la máquina. No es tan recomendable que la máquina esté prendida y
y abrir las puertas para colocar los huevos, ya que lo ideal y lo aconsejable es que se coloque inicialmente los huevos y se encienda la máquina. Como en este caso ya vemos, lo que sí que tenemos que tomar en cuenta es que la conexión de agua sí debe estar hecha desde el inicio, sí, para no tener problemas de pronto de que vaya a quemarse la niquelina o el termostato. Una vez que se haga ya la colocación del agua y se coloque los huevos, prácticamente ya se puede prender la máquina así para el funcionamiento. Entonces, una vez que ya encendemos la máquina, ya prácticamente voy a empezar a trabajar la niquelina así para alcanzar la temperatura a la cual está programada la máquina. Si la máquina prácticamente nosotros realizamos las pruebas, en nuestra bodega realizamos las pruebas para que las máquinas salgan ya comprobadas tanto temperatura como humedad, y no hay que prácticamente configurarla nada ya al momento del encendido de la máquina. Como vemos aquí el termostato, podemos ver aquí tenemos la numeración amarilla que muestra aquí en grados centígrados, es la temperatura a la cual está regulada la máquina, y a continuación está la humedad relativa, así que tenemos 60% de humedad relativa. La numeración que tenemos en la parte superior es la temperatura actual que está en el interior de la máquina. Así como vemos este dibujo aquí de una llama, es la que indica que está prendido la resistencia de calentamiento, ¿sí? Por lo cual va a empezar a subir la temperatura, ¿sí? Hasta llegar a la programación, que es 38. Y lo mismo ocurre con la humedad, ¿sí? Como estamos en Santo Domingo de los Áchilas, la humedad ambiente es bastante alta, entonces empezó con una humedad mayor a 80. Y ya con el trabajo que ya tiene, que está encendida la ventilación, como vemos acá, que la ventilación va a estar permanentemente prendida en todo el proceso tanto de incubación como nacimiento, la humedad va a empezar a bajar hasta alcanzar al 60%. Si es que baja al 60%, va a encender el humidificador para que ya pueda establecer tanto temperatura como humedad y empiece la máquina prácticamente a trabajar. Lo que se recomienda y lo que nosotros recomendamos es que la temperatura ideal para incubación es de 37.8, que lo que vamos a configurar es con el botón de temperatura y la humedad con el botón de humedad que tenemos acá al costado izquierdo. Al momento que presionamos el botón de temperatura, vemos cómo titila la temperatura y bajamos a 37.8. Presionamos nuevamente temperatura y la temperatura queda programada. Y lo ideal y recomendable para la humedad es de 55% de humedad. Esto de aquí es en lo que es incubación. Presionamos nuevamente humedad y ya queda programado. 37.8 de temperatura y 55 de humedad en lo que es el tiempo de incubación del día 1 al día 18. Eso sería lo principal para ya empezar la incubación. El giro o volteo de huevos está ya programado automáticamente para hacerlo cada 90 minutos. Esto lo podemos verificar presionando el botón de función. Tenemos cada 90 minutos hace el giro de huevos. Lo hace durante 180 segundos. Este es el conteo de días de F3 y estos son parámetros que ya vienen establecidos de fábrica para lo que es el sistema de generación de aire, ¿sí? o cambio de aire interno que necesita la máquina, que lo hace cada determinado tiempo. En el manual podemos observar también que tenemos nosotros las opciones de incubación, o sea que ya vienen predeterminados de fábrica, ¿sí? Lo cual podemos hacerlo o podemos verificar en el manual, que vienen las opciones para huevos de gallina, huevos de pato, huevos de ganso y huevos de paloma o de codorniz, ¿sí? Lo cual podemos hacer el cambio de modos para incubación presionando el botón de mode por aproximadamente unos 8 segundos. Entonces ahí vemos cómo nos marca el parámetro ya en modo de huevos de gallina, ¿sí? Y en el cuadro del manual tenemos los días
la temperatura, la humedad, el giro el tiempo que hace del parámetro de ventilación y el tiempo que hace de los giros de huevos, así que lo hace automáticamente. En cuanto a los días que van cambiando automáticamente, lo va a cambiar ahí la incubadora. No es ahí, si nosotros queremos, en el caso que queramos modificar temperatura como lo indicamos inicialmente, o sea, no va a permitir la máquina porque ya viene establecido de fábrica, ni temperatura ni humedad. Y para cambiar a los siguientes modos, en lo que es pato, ya está para huevos de pato, de ganso, huevos de paloma o codorniz, que ya cada uno tiene sus parámetros, y cuando regresamos nuevamente regresamos a esta imagen de un candado y tiene 24 horas donde nosotros podemos modificar los parámetros de incubación. Sí, nosotros mandamos ya la fábrica configurada como les había indicado inicialmente para la temperatura, humedad relativa, y también podemos verificar los parámetros, son importantes con la tecla de función. Si tenemos que verificar que 90 minutos cada 90 minutos hace el giro, el parámetro de función del F2, que es el tiempo de giro, debemos ponerlo en 30 segundos, que hará el giro durante 30 segundos. Una vez colocado ya estos parámetros de las funciones, tanto F1, F2, F3 no es necesario mover porque este de aquí es el conteo de días. Si vemos cómo cambian los días. El F4 es un intervalo que prende la ventilación, y de igual manera el extractor, ¿sí?, que lo hace durante 30 segundos. Eso sería en cuanto a los parámetros que tenemos para incubación, ¿sí?, del día 1 al día 18. Lo que tenemos que tener en cuenta es los días de nacimiento. Como vemos, ya la temperatura y la humedad ya va alcanzando ya los parámetros que están establecidos que colocamos nosotros para la incubación. Para el momento del nacimiento tenemos que tener en cuenta que las bandejas van a hacer un giro, ¿sí?, tanto para la parte interior como la parte frontal del incubador. Sí, para nosotros forzar el giro podemos presionar el botón de más, igual por unos 8 a 10 segundos, y ahí vemos cómo enciende el foco de volteo, y vamos a abrir la máquina para poder verificar cómo empieza a hacer el giro. En este caso para la parte de atrás del incubador. Al momento del día 18 de incubación, la máquina va a quedar sea para la parte de atrás del incubador o sea para la parte frontal. Como vemos, todavía está encendido el botón de que porque nosotros forzamos el giro de la máquina para hacer el giro de huevos. Presionamos el botón de más nuevamente y ahí vemos como ya empieza otra vez. Este de aquí es un conteo de cuando llega acá hace el giro, es un conteo de los 90 minutos para el giro de huevos. Presionamos nuevamente el más, ¿sí?, para nuevamente pulsar el giro. Ahí vamos a ver cómo la máquina hace el giro para la parte frontal del incubador. Para el momento del nacimiento tenemos que tomar en cuenta que las bandejas tienen que estar rectas. Tienen que estar rectas las bandejas, y tenemos que manejar otros parámetros de temperatura y de humedad. En este caso vamos a hacer una demostración, ya que en el día que tengamos que hacer el cambio a las bandejas de nacimiento, las bandejas van a quedar inclinadas, ya sea para la parte frontal o para la parte de atrás del incubador. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente: para dejarlas horizontalmente, presionar el botón de más, y previo a que esté por ponerse o por colocarse la bandeja de manera horizontal, presionamos nuevamente el más para que se detenga el giro. Ya vemos como la bandeja ya se va a quedar ya de una manera, o sea, recta, ¿sí?,
para poder hacer el cambio de giros, el cambio de huevos, perdón. Entonces ahí debemos sacar las bandejas de una manera cuidadosa, y ahí colocamos los huevos ya en la bandeja que es para el nacimiento. Es igual de una manera que, o sea, hay que tener cuidado porque ya prácticamente van a estar los pollitos ya a días del nacimiento o a horas del nacimiento, y de ahí ingresamos la bandeja ya para el nacimiento al incubador. Lo que también tenemos que tomar en cuenta es que, bueno, en esta incubadora, como es una incubadora de 3 bandejas, no hay problema que el controlador de la temperatura o humedad esté en la primera bandeja. Lo ideal sería en la bandeja intermedia, pero en incubadoras ya de más de 500 o de 1000 huevos, o sea, ya como tienen más bandejas, ahí sí sería necesario abrir el cordón que viene aquí de sujeción y colocarla en la mitad de las bandejas. Ya entonces vienen ya 14 o 28 bandejas, son incubadoras ya mucho más grandes, para que pueda ahí medir la humedad, o sea, que sea uniforme en todo el incubador. De ahí también no tenemos que poner por ningún concepto, ningún tipo aquí de papel o telas húmedas, nada de eso, porque eso impide que la circulación del aire sea homogénea en todo el incubador. Una vez que ya realizamos el cambio de huevos para el nacimiento en el día 19, que sin ningún problema abrimos como vemos ahora la incubadora sin apagarla para el cambio de giro, la cerramos y tenemos que hacer la siguiente manipulación. En el caso de que lo hemos hecho en incubación en este modo, sí, que nosotros hemos controlado la temperatura y humedad, lo que nosotros recomendamos es que la temperatura se la baje a 37.2 y la humedad la subamos mínimo 65 o 75 grados mínimo, perdón, 75% de humedad relativa. ¿Sí? Hay personas que recomiendan hasta 80 o hasta 85, que no hay problema porque en el nacimiento necesitamos mayor humedad y menor temperatura. Inclusive hay personas que hacen el nacimiento a 36.5 grados de temperatura, pero lo que nosotros recomendamos es 37.2 y 75 o no menos de 65 grados de por ciento de humedad relativa. Una vez hecho el cambio ya de huevos y a las bandejas de nacimiento y cambiado la temperatura y humedad para el nacimiento, lo que hacemos es en la tecla de función, en lo que está a 90 minutos que lo hace el giro, vamos a ponerlo en el 0,1, porque de 0 no nos va a bajar más a 0. Es así que ya vamos a tener, o sea, no va a ser el giro y la frecuencia que hace cada 30 segundos, durante 30 segundos, igual vamos a ponerlo en 0. Entonces, este 3 no son los días, como lo había manifestado aquí. En el día de nacimiento tendremos ya el día 19 prácticamente, de acuerdo al conteo que va a ir contando esto diariamente. El resto no cambiamos, que es la frecuencia de la ventilación o cambio de aire interno. Y esto tenemos prácticamente lo que son los parámetros. Acá arriba tenemos el foco que estaba prendido anteriormente, que es una llama, que es cuando enciende la resistencia para el calentamiento. Este es cuando enciende el extractor que tenemos en la parte exterior de la incubadora. Esta nube de aquí que vemos es el humidificador, que como ahora subimos la humedad, está prendido el humidificador para subir la humedad. Como vemos, está ya empezando nuevamente a subir la humedad. Este de aquí es un botón de alarma, que ahí justamente se prendió. Es por lo que la temperatura subió en exceso. Presionando el botón de menos y se apaga la alarma. Y la ventilación, que se va a estar prendido siempre la ventilación. Esos son los indicadores que tenemos de cada uno de los en cuanto al panel de control. Este panel que tenemos acá, que está midiendo temperatura y humedad, es prácticamente un panel de monitoreo que está enlazado con el panel principal, sí, para detectar de pronto cualquier anomalía que tenga, pero siempre, por lo general, aquí tiene que estar marcando lo mismo de allá, que como lo vemos está igual. Y estos botones igual son la misma configuración que apretamos temperatura, igual empezar a activar acá es
están configurados los dos paneles, temperatura y humedad. Estos botones intermedios, bueno, desde acá, este de aquí es un display del voltaje, así para verificar el voltaje. Este es el adecuado, que esta máquina funciona a 110 voltios. El encendido de la luz que tenemos para hacer la verificación de pronto cuando es el nacimiento de huevos o en la noche poder hacer alguna verificación, cuando está prendida la luz. Sí, ahí vemos también este de aquí es un botón de desinfección que se recomienda prenderlo cuando se ingresan huevos durante 30 segundos y luego nuevamente apagarlo. Y este de acá esta máquina tiene dos resistencias. Sí, dos resistencias que generan la temperatura ambiente en el interior y otra que genera la humedad. Y como vemos, se puede enfocar ahí, vemos dos resistencias. Sí, normalmente la máquina está trabajando solamente con una resistencia. Al momento que encendemos esta de acá, hacemos que la una trabaje la resistencia de calentamiento, o sea, trabajarían dos resistencias de calentamiento. Y si encendemos la otra, estamos ocasionando que trabajen las dos resistencias de calentamiento. Pero normalmente se puede trabajar simplemente con una, o sea, no es recomendable usar esas de aquí. De pronto en el periodo de nacimiento podamos usar la resistencia de humedad para poder subir la humedad más alta. Porque como vemos, se abre la puerta, entonces baja la temperatura y humedad, que no es recomendable hacerlo en nacimiento. Y obviamente empieza a sonar la alarma también. Entonces prácticamente tenemos hecha la indicación de los parámetros tanto de temperatura como de humedad de la máquina.